Buenas tardes, el día de hoy vamos a ver lo que correspondería al último tema de estimación de intervalo para la diferencia entre dos poblaciones como un método utilizado para la prueba de hipótesis para dos poblaciones. En este caso nos hace falta el último modelo, que es el de proporciones, diferencia entre proporciones. Entonces será el tema que veremos el día de hoy. Hay que recordar que hemos visto la estimación de intervalo para la diferencia entre dos medias en las diferentes varianzas, tanto cuando son muestras grandes, donde se conocen las varianzas poblacionales, como cuando no se conocen las varianzas poblacionales. También ya vimos el tema de cuando tenemos nosotros estimación de intervalo para la diferencia de dos medias y las muestras son pequeñas. Cuando conocemos, aunque no conocemos las varianzas poblacionales, las suponemos iguales, y también el caso cuando las suponemos diferentes. También hemos visto en el caso de cuando trabajamos con muestras dependientes que por lo regular son muestras pequeñas y por lo tanto se utiliza la distribución T. Hasta ese momento esos son los 5 modelos que hemos visto. El día de hoy vamos a ver la estimación de intervalo para la diferencia entre dos proporciones poblacionales. Antes de empezar a ver lo que es el modelo matemático, es importante que empecemos precisamente recordando un poco lo que son los conceptos de proporción. Nosotros recordamos que estamos trabajando con dos poblaciones. Por lo general, en el caso de proporciones se trabajan poblaciones grandes y también lo mismo son muestras grandes. Nosotros tenemos que a la población 1 le correspondería el parámetro pi, pi1. Recordemos que en el caso de lo que son parámetros se representan con letras del alfabeto griego. En el caso de cuando son estadísticos, las medias descriptivas de la muestra, estamos hablando que se representan con letras del alfabeto romano. Por lo tanto, nosotros vamos a tener la proporción para la población 1 y la proporción para la población 2. Ahora, ¿qué es la proporción? Recordemos que en este caso la proporción o porción, porque también con ese nombre se le conoce, será la parte o el porcentaje de la población que cumple con la variable en la cual estamos interesados. Esa variable puede ser una variable cuantitativa o puede ser una cualitativa. Vamos a empezar hablando de una cualitativa. En el caso de una variable cualitativa, puede ser todas aquellas que en un momento dado no son susceptibles de ser medidas, de ser únicamente cuantificadas, pero no se pueden medir. Vamos a poner el ejemplo. Si yo estoy interesada en determinar el intervalo para la diferencia de la proporción de estudiantes que fuman de una población, vamos a suponer que es del turno matutino, y la proporción de estudiantes que fuman del turno matutino, en ese caso, los estudiantes que fuman, variable cualitativa, los estudiantes que fuman de la población 1 será mi pi 1, o sea, la porción poblacional o la proporción poblacional de mi población 1 que fuma, de mis estudiantes del turno matutino. En el caso de la población 2, que estamos hablando los estudiantes del turno vespertino, el porcentaje, esa parte de estudiantes que fumen, será mi proporción 2 o porción 2, que se representará en este caso con pi 2. Recordemos que en nuestro caso nosotros trabajamos con muestras aleatorias, por lo cual nosotros extraemos muestras de ambas poblaciones. Esas muestras, como estamos trabajando con proporción, por lo regular son muestras grandes, que quiere decir arriba de 30 o mínimo como 30 estudiantes, en el caso del ejemplo de los estudiantes que fuman o no. Por lo cual yo extraigo mi muestra 1 y la porción, ese porcentaje, esa parte de estudiantes que fumen será P1, letra del alfabeto romano, ¿sí? Y mi porción o mi proporción o mi porcentaje de estudiantes de mi muestra 2 que fumen será precisamente P2. Entonces tenemos P1 y P2 para la población y P1 y P2 para la muestra. Finalmente, a nosotros, ¿qué nos interesa? Determinar si existe diferencia entre P1 y P2. Vamos a utilizar los estadísticos P1 y P2 para determinar esa diferencia, ¿no? La diferencia entre P1 y P2. Eso es lo que estamos buscando. Ahora, antes de continuar con el modelo, hay que recordar algo bien importante sobre la conclusión, que esto ya lo hemos visto en varias ocasiones,
que es acerca de cómo se concluye a partir de los resultados, de los signos, de los límites de esos resultados. Nosotros sabemos que si, perdón, que si tenemos que ambos signos son iguales, ya sean negativos o bien positivos, nosotros vamos a encontrar que sí existe diferencia, En este caso, si ambos signos son negativos, quiere decir que pi2, porque es el que se sustrae, será mayor que pi1. En el caso de cuando ambos límites son positivos, ¿sí? Pi2 será menor que pi1. Entonces, repito, ¿sí? Recapitulando, en el caso de cuando tienen ambos límites con el mismo signo, quiere decir que sí hay una diferencia. Si cuando, por el contrario, nuestros signos son diferentes, que el límite inferior es signo negativo y el límite superior es signo positivo, pues querrá decir que ese intervalo contiene el cero y por lo tanto no existe diferencia entre los parámetros, o sea, pi1 y pi2 serán iguales. Esto es algo que ya hemos visto en infinidad de ocasiones y que vale la pena que lo recordemos. Ahora sí, ya vamos a pasar a ver nuestro modelo. En este caso es el intervalo de confianza para la diferencia de pi. Recordemos que nosotros lo primero cuando nos enfrentamos a una problemática, a una situación problema, lo primero que tenemos que determinar es qué parámetro está considerando el problema. Si es la media o si es la proporción. ¿Sí? Porque nunca un problema nos va a decir, hey, este se trata de media o este se trata de proporción. Nosotros tenemos que identificar cuál es el parámetro que está interviniendo. En el caso de la media, que fue ya los modelos que hemos visto, pues nosotros empezamos determinando si eran muestras dependientes o independientes. Vimos que en el caso de los dependientes, posteriormente tenemos que checar si es muestra grande o muestra pequeña, dado que en el caso de los de muestra grande tenemos que lo siguiente sería preguntarnos si conocemos las varianzas poblacionales o no, porque esto da lugar o dio lugar a dos modelos distintos. En el caso de cuando es muestra pequeña, también nos vamos a encontrar ante dos modelos distintos, pero aquí no conocemos las varianzas poblacionales, sino que las asumimos iguales o diferentes. Y entonces, dependiendo de si esas varianzas desconocidas las asumíamos iguales o diferentes, era el modelo que se aplicaba. También vimos en el caso de muestras dependientes, donde se utilizaba la distribución T, porque regularmente es una muestra pequeña o son pares de muestras pequeñas. Por lo tanto, nosotros trabajamos lo que sería un modelo para muestras pareadas o emparejadas, ¿sí? Y finalmente, lo que nos hace falta ver es el modelo para la estimación de intervalo de confianza para la diferencia de las proporciones poblacionales, que será el tema que veremos el día de hoy. En este caso, nada más tenemos una situación. Aquí siempre se utilizan muestras grandes, por lo tanto, en este caso, lo que es el intervalo de confianza se construye a partir de lo que es el valor Z. Recordemos que el valor Z nos indica el nivel de confianza, por lo tanto es muy importante que el nivel Z se defina a partir del nivel de confianza. Si por alguna razón no se nos da, pues nosotros sabemos que vamos a utilizar el nivel de confianza del 95%. Entonces, en este caso, el intervalo de confianza para la diferencia de las proporciones pi1 menos pi2 será igual a la estimación puntual de las diferencias de las proporciones muestrales p1 menos p2, a que le vamos a sumar el coeficiente del error. Sabemos que esto es el coeficiente del error. El valor de Z, acabo de señalarles cómo se extrae. Y en el caso del error estándar de las diferencias de las proporciones, nosotros lo obtendremos, a partir de la raíz de la proporción 1 por Q1. Recordemos que Q1 es 1 menos P1 sobre el tamaño de la muestra 1, más P2 por Q2, ¿sí? ¿Cómo se obtiene Q2? 1 menos la proporción 2 sobre el tamaño de la muestra 2. Entonces, de esta manera, nosotros obtendremos lo que será el error estándar de las diferencias de las proporciones, ¿sí?
Veremos a continuación un ejemplo, es importante. De hecho, este ejemplo ya lo habíamos visto por ahí anteriormente. Arrancamos precisamente la introducción de este tema con la explicación de este modelo. Sin embargo, no está de más que lo veamos porque están trabajando en el cuaderno de trabajo precisamente con la aplicación de este modelo. Entonces, a continuación, pues veremos la aplicación, en este caso, de este modelo. En este caso, nosotros tenemos, aquí está nuestro modelo matemático, incluyendo lo que es la fórmula o el modelo matemático para encontrar el error estándar de las diferencias de las proporciones. ¿Sí? Nos dicen que una empresa realiza un estudio para determinar si el ausentismo de los trabajadores en el turno del día es diferente al de los trabajadores del turno de la noche. Aquí lo que se quiere determinar es si existe diferencia en las ausencias de los trabajadores de ambos turnos, turno matutino y turno vespertino. Para ello se realiza una comparación de 150 trabajadores de cada turno, o sea, 150 trabajadores del turno diurno y 100 trabajadores del turno nocturno. Los resultados muestran que 37 trabajadores diurnos, o sea, 37 de 150. Por lo tanto, la proporción muestral será del 25%, o sea, 37 entre 150 me da 0.25, tenemos que es el 25%. Han estado ausentes por lo menos 5 veces durante el año anterior. Mientras que 52 trabajadores nocturnos, estamos hablando 52 trabajadores nocturnos y una muestra de 150, que se tomó de esos trabajadores nocturnos. Nos da el 35%, o sea, 0.35. Han faltado por lo menos 5 veces. Nos preguntan qué revelan estos datos sobre la tendencia al ausentismo entre los trabajadores. Para ello se nos pide calcular un intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre las proporciones de trabajadores de los dos turnos que faltaron 5 veces o más. Nosotros sabemos que si el nivel de confianza es del 90%, dado que son muestras grandes, trabajaremos con un valor de Z de 1.65. Entonces, en este caso, nosotros tenemos la proporción del turno diurno, la proporción del turno nocturno, tenemos el valor de Z que es 1.65 y lo que sigue es que obtengamos el error estándar de la diferencia de las proporciones aplicando este modelo. En este caso, nosotros tenemos que al aplicar el modelo, nos da que es el error estándar de la diferencia de las proporciones será igual a la raíz de P1. P1 es 0.25 por Q1. Sabemos que esto es Q1, ¿sí? Nos da 0.75. A 1 yo le quito 0.25 y me da 0.75. Q1 vale 0.75 sobre el tamaño de la muestra 1, que es 150, más P2, que es 0.35, ya lo habíamos calculado previamente, por 0.65. ¿De dónde sale el 0.65? Será de 1 menos 0.35. Esto es Q2 y sobre el tamaño de la muestra. Realizando la suma y obteniendo la raíz nos da que es 0.0526. Nosotros hay que recordar que como es proporción, esto sería 5.26%. O sea, el error estándar de las diferencias de las proporciones será 5.26%, pero no lo necesitamos en porcentaje porque no estamos nosotros trabajando valores últimos. Vamos a ese error estándar de las diferencias, nos interesa porque lo vamos a aplicar en el modelo, en este. Y entonces nosotros, aplicando ya el modelo, tendríamos que el intervalo de confianza para la diferencia de las proporciones de los trabajadores del turno diurno y del turno nocturno será 0.25, que es P1, menos 0.35, que es P2, que corresponde a la proporción de trabajadores del turno nocturno. Más menos, esto sabemos que es el coeficiente del error, y el coeficiente del error se obtiene al multiplicar el valor de Z por el error estándar de las diferencias de las proporciones, que es 0.0526. Lo estamos aplicando con los decimales, ¿sí? Este error estándar nos da 0.0868. Recordemos, como hace un momento le había señalado,
que es proporción, por lo tanto ese coeficiente del error estándar sería 8.68%. Sin embargo, nosotros no lo necesitamos en porcentaje porque aún vamos a restar y a sumar a nuestra estimación puntual de nuestras proporciones muestrales. Y entonces el intervalo nos da de menos 0.1868 en el caso del límite inferior y el límite superior menos 0.0132. ¿De cuál vamos a concluir? Pues vamos a concluir de la porción de trabajadores del turno nocturno. Y si nos dio ambos negativos, quiere decir que esta proporción de trabajadores, esta porción, este porcentaje de trabajadores nocturnos, ¿sí?, son los que faltan más que los del turno diurno. ¿Por qué? Porque nos dieron negativos. Quiere decir que este valor es más grande que este. Este porcentaje de trabajadores es mayor al porcentaje de trabajadores diurnos, por lo cual nuestra conclusión nos queda de que hay una seguridad del 90% de que la proporción de trabajadores nocturnos que se ausentan 5 más veces es mayor entre el 1.32% y 18.68% más que los del turno diurno. Hay que recordar que no podemos nosotros considerar signos negativos en nuestra conclusión. El signo negativo nos permite a nosotros, en este caso, concluir que este valor es mayor. Por eso decimos la proporción o el porcentaje de trabajadores del turno nocturno que faltan, es de 18, es entre 1.32% y 18.68% más que los del turno diurno. Eso es lo que podemos concluir, ¿no? No olvidemos, por eso les hacía hincapié, el que los signos únicamente nos sirven para concluir, no los podemos considerar en nuestra conclusión. Nuestra conclusión la tenemos que poner de una manera que sea comprensible para quien está leyendo nuestro problema o quien quiere encontrar la respuesta a su problema, ¿sí? Ellos no son los expertos, siempre les he comentado, los expertos son ustedes y hay que hacerle la traducción de esos signos, qué significa. Por lo tanto, pues nosotros podemos concluir de esta manera con el último modelo matemático para la determinación del intervalo de confianza para la diferencia de parámetros. Únicamente hay un modelo matemático para la diferencia de proporciones. Únicamente hay un solo modelo. En el caso del intervalo de confianza para la diferencia de las medias tenemos 5 modelos, como ya les había señalado, dependiendo de las diferentes variantes o la problemática que se presente. Muestra grande, muestra pequeña, muestra dependiente, muestra independiente. Se conocen las varianzas, no se conocen, se asumen que son iguales esas varianzas poblacionales o se asumen que son diferentes, ¿sí? Entonces, con eso estamos cerrando lo que es la determinación del intervalo de confianza para la diferencia de parámetros. Si tuviesen algunas preguntas, me gustaría que las hiciesen a través ya sea de los medios con los cuales estamos trabajando, tanto el WhatsApp, ¿sí?, o bien en las sesiones de Teams que estamos realizando. Si no hay preguntas, quiero recordarles que todo el material que estamos trabajando o que hemos trabajado en estas sesiones se encuentra en su cuaderno de trabajo de estadística aplicada a las empresas 2, no hemos recurrido a ningún otro material, incluso las problemáticas que se tocan en estos videos se encuentran en su cuaderno de trabajo. De ahí la importancia de que en un momento dado, cuando se vean ustedes estos videos, estén con sus trabajos, con sus cuadernos de trabajos para que puedan realimentar el proceso. Bien, sí, pasaremos a terminar este video esperando nuestra siguiente sesión de videos, pero para trabajar tamaños de muestras. Hasta luego.